Buenos días tengan todos ustedes, amigos de Print Valley. Soy Arturo Quiroga, diseñador gráfico de aquí de Print Valley. Espero que estén teniendo un excelente día. Sin más, vamos a comenzar con nuestra cuarta parte de este video tutorial de Affinity, en el cual vamos a ver ahora sí lo que es Pixel Studio y algunas de sus herramientas. Como les comentaba, hay algunas herramientas que ya no vamos a ver, ya que se comportan de igual manera que en el en el estudio de vector. Vamos para allá entonces, vamos a comenzar. Voy a comenzar agregando algunas imágenes. Como se dan cuenta, aquí no tenemos la misma herramienta que acá en vector, esta que es de herramienta colocar. Pero no pasa nada, si estamos dentro del estudio Pixel, podemos ir aquí a archivo, colocar. Vamos a seleccionar las imágenes, yo ya las tengo por aquí. Y listo. Voy a acomodarlas mejor para poder explicar paso a paso cada una de las herramientas. Muy bien, la herramienta mover ya no la vamos a explicar, ya que ya la explicamos acá en el estudio vector. Pero vamos con lo siguiente. Voy a habilitar la vista de esta imagen. La siguiente herramienta que tenemos aquí es esta de herramienta de perspectiva. Vamos a seleccionarla y pueden ver cómo se me crean estos manejadores que tenemos aquí en la imagen de Coca-Cola. Si yo los empiezo a manipular, pueden ver cómo puedo manipular precisamente la perspectiva de esta imagen. Yo la quiero colocar, por ejemplo, aquí para que parezca que es parte del camión, ¿no? Podemos ver aquí precisamente en la ventana que se nos crea que tenemos aquí donde dice planos, plano sencillo, y vamos a ver otro que es plano dual. Ese ahorita lo vamos a pasar a ver. Eh, y bueno, listo. Aquí podemos rotar las perspectivas de la imagen, pero realmente eso lo podemos hacer directamente volteando la imagen antes y simplemente usando la herramienta perspectiva como tal para aplicar precisamente esa perspectiva. Listo, vamos a aplicarlo. Y como pueden ver, aquí ya nos muestra esa perspectiva. Muy bien, voy a ocultar estas dos capas para pasar a explicar la siguiente parte de la herramienta de perspectiva. Voy a habilitar el ajuste de esta. Muy bien, si ahora seleccionamos nuestra capa y seleccionamos otra vez nuestra herramienta de perspectiva, vamos a dar clic aquí sobre plano dual en lugar de plano sencillo y con estos manejadores podemos modificar esa perspectiva que queremos para poder asemejar, por ejemplo, en esta imagen, que es una calle corrida en lugar de que fuera una esquina. Así es como funciona. Para nuestra siguiente herramienta, la herramienta de deformación de malla, voy a deshabilitar esta capa, voy a habilitar esta otra de aquí. La seleccionamos y voy a aplicar la herramienta de deformación de malla. Esta herramienta lo que nos permite es, desde los manejadores que tenemos aquí, podemos empezar a deformar esa imagen, ya sea con estos manejadores o simplemente seleccionando el nodo. Pero también lo podemos hacer, voy a dar control Z para regresarme. Si hacemos doble clic sobre algún punto de la imagen, vamos a generar nodos adicionales. Y estos nodos se van a comportar de la misma manera. Si nosotros los seleccionamos, podemos ver que se nos generan esos manejadores que de igual manera podemos manipular.
para poder acomodar nuestra imagen a nuestro antojo. Muy bien. Voy a regresarme, voy a hacer control Z en la imagen para revertir los cambios. Y ahora vamos a utilizar esta otra herramienta aquí que tenemos, que es herramienta de formar. Esta herramienta, aunque es parecida, nos da algunas diferencias, ya que con esta herramienta lo que podemos hacer es generar puntos de ancla con los cuales nosotros vamos a poder modificar esas imágenes. Una vez que generamos estos puntos de ancla, simplemente podemos empezar a modificarlos para modificar partes puntuales de la imagen. Una vez que estemos conformes con los cambios, simplemente damos en aplicar y quedarán aplicados esos cambios. Muy bien. La siguiente herramienta, la herramienta de recortar, lo que nos va a permitir es precisamente recortar nuestro lienzo. Lo podemos hacer así. De igual manera tenemos aquí varios tipos de cuadrícula que tenemos. Tercios de cuadrícula, cuadrícula de phi, espiral dorada o diagonales. Esto nos sirve solamente como mera referencia. También podemos modificar nuestro documento directamente desde aquí, poniendo ya sea los píxeles o las unidades que necesitemos. Si damos doble clic sobre la imagen, nos va a generar esos cambios. Voy a hacer control Z para regresarme. Y de igual manera, si yo lo que necesito es crecer mi lienzo, también lo puedo hacer con esta herramienta. Simplemente extendiéndome más allá del lienzo original. Y nuevamente hacemos doble clic o presionamos la tecla de Enter. Muy bien, voy a hacer control Z para regresar. Y control 0 para que me muestre todo el plano de mi hoja de trabajo. Para nuestra siguiente herramienta, la herramienta de selección de objeto, es necesario que tengamos que haber activado desde aquí, desde el menú editar, ajustes, aprendizaje automático, este botón que nos dice segmentación. Así que si no la tienes todavía activada, sería bueno que la activaras. Vamos a cerrar aquí, voy a ocultar esta capa y voy a dejar visible esta capa de aquí. Es posible que cuando nosotros seleccionemos la herramienta de selección de objeto, tarde un poco en cargar la herramienta. Esto es normal. Y una vez que nos cargue ya la herramienta, vamos a ver cómo nos crea esas líneas horizontales, líneas en diagonal, las cuales nos están indicando qué es exactamente lo que va a seleccionar. Vamos a seleccionar esta parte, por ejemplo. Como ven, tarda un poquito en cargar, pero ya nos ha hecho la selección. Entonces, aquí intencionalmente yo voy a aplicar esta máscara de capa que ya habíamos visto en la sesión anterior. La voy a aplicar. Y si se dan cuenta, si yo lo que quisiera conservar sería a la persona en lugar del fondo, tendríamos que hacer esta selección de manera inversa. No se preocupen, vamos a dar control Z para regresarnos. Y una vez que tenemos ya creada nuestra selección, lo que podemos hacer para invertir esa selección es presionar las teclas Control Shift
y de esta manera se seleccionará la parte inversa. Vamos a dar clic otra vez en crear máscara de capa y ahí pueden ver cómo es que se nos ha creado esta máscara de capa aquí a un costado de nuestra capa de lunares. Nosotros podemos seguir perfeccionando esa máscara de capa, como les había comentado antes, con nuestro pincel y teniendo seleccionadas acá el blanco y el negro. No lo voy a hacer ya que esto ya lo explicamos en una sesión pasada, aunque también voy a regresar un poco y teniendo esta selección también lo podemos hacer desde esta pestaña que tenemos aquí que nos dice perfeccionar. Teniendo aplicada esa máscara, nosotros lo que podemos hacer es empezar a seleccionar partes que hayamos visto que no se seleccionaron correctamente. Una vez que tengamos los resultados que necesitamos, podemos dar aquí en aplicar. Y ahora sí podríamos dar clic aquí en crear máscara de capa. Y como ven, se nos ha hecho una máscara de capa un poquito más limpia. De igual manera, lo bueno de esto es que teniendo nuestra máscara de capa aplicada, podemos seguir modificándola como nosotros necesitemos, de la manera que ya les había comentado anteriormente. Muy bien, voy a hacer control Z para revertir los cambios. Y vamos a pasar a explicar la siguiente herramienta, que es la herramienta de selección. Herramienta pincel de selección. Esta herramienta nos va a permitir de igual manera seleccionar con una mayor libertad las áreas que nosotros queremos. Si yo doy clic aquí, por ejemplo, pueden ver que ya me está seleccionando esta parte, pero a lo mejor y no quiero que me seleccione esto de aquí. Si yo tecleo Alt, puedo eliminar las partes que me está seleccionando de más y puedo seguir seleccionando, por ejemplo, estas áreas de acá. Para poder tener un mayor control sobre cuáles son las áreas que quiero seleccionar. Igual podemos crear una máscara de capa o ponerle algún filtro o simplemente suprimir la información que no queremos o más bien que queremos eliminar. Si se dan cuenta, al momento de que yo le di suprimir para eliminar la información que tenía aquí, se me ha creado automáticamente esta máscara de capa. Para asegurarte de que estás modificando tu imagen de una manera no destructiva, puedes ver si al momento de dar suprimir te crea esta máscara de capa. Si no te crea esa máscara de capa, es posible que tu imagen esté rasterizada y es por eso que no te crea esta máscara de capa. Pero de igual manera puedes dar control Z. Ahorita para poner el ejemplo yo voy a rasterizar esta máscara de capa. Y en lugar de dar suprimir, si se dan cuenta, cuando yo doy suprimir no me crea esa máscara de capa. Y lo que yo quiero es, si en algún momento tengo algún problema con esta imagen, poderla seguir modificando o poderla perfeccionar un poquito más. Entonces voy a dar control Z
para asegurarme de que los cambios aún no se hayan hecho. Y ahora sí, en lugar de dar suprimir, lo que voy a hacer es seleccionar esta opción que dice máscara de capa. De esa manera, como pueden ver, ya nos ha hecho esa selección, pero si se dan cuenta, me la ha hecho de manera inversa. Vamos a regresar con control Z. Voy a teclear control shift más I para revertir esa selección, y ahora sí voy a dar clic aquí en crear máscara de capa. Como pueden ver, ahora sí ya me hizo mi máscara de capa de manera correcta, la cual, si yo doy control D, puedo ver por aquí algunas cosas que todavía puedo seguir perfeccionando. Pero como ya tenemos creada esta máscara de capa, podemos seguir modificando dentro de la máscara de capa. Para explicar la siguiente herramienta, la herramienta de selección fluida, esta de aquí, voy a ocultar esta capa y voy a dejar visibles estas dos. Como podemos ver aquí en origen, si yo despliego esta pestaña, me aparecen dos opciones. Una es todas las capas y otra es capa actual. Esto va a afectar a, si seleccionamos todas las capas, va a afectar a todas las capas que tengamos visibles. Y si ponemos capa actual, solamente va a hacer los cambios sobre la capa en la cual estamos haciendo o queriendo hacer esos cambios. Vamos a dejarla en todas las capas para explicar esa parte. Aquí en la tolerancia, nosotros podemos modificar la tolerancia que va a tener nuestro pincel o nuestra selección de pincel. Y esto va a afectar directamente a los colores que tengamos en la imagen. Si tenemos colores semejantes, va a empezar a seleccionar precisamente por esa tolerancia que vamos a tener sobre los demás colores. Contiguo y anti-alias, ahorita pasamos a explicarlo. Y esta pestaña de perfeccionar es la misma que ya hemos visto en ocasiones anteriores, donde podemos perfeccionar como si fuera una máscara de capa y aplicarla. Así que esto ya no lo vamos a explicar. Muy bien, si yo selecciono mi herramienta de selección fluida, también llamada varita mágica, vamos a seleccionar todas las capas y voy a dar una tolerancia aquí de un 20%. Si yo selecciono, por ejemplo, este rosa, pueden notar que como tenemos seleccionado aquí todas las capas, me está seleccionando dentro de las capas que tenemos visibles, también el rojo de la imagen de Coca-Cola. Voy a hacer control D para deseleccionar y ahora voy a seleccionar solamente la capa actual. Si yo selecciono capa actual y vuelvo a aplicar el mismo filtro, la misma selección, como pueden ver, ya solamente me lo está haciendo en los rosas que tenemos de la capa que estamos modificando. De igual manera, si yo empiezo a modificar, por ejemplo, aquí la tolerancia, voy a moverla a un 50%. Voy a hacer control D para deseleccionar. Y voy a seleccionar, por ejemplo, el naranja. Como pueden ver, mi selección ha sido mucho mayor, ya que selecciona píxeles que tienen similitud con ese color, pero tenemos un amplio muy grande para que pueda tomar esa selección. Voy a hacer otra vez control D para deseleccionar. Voy a mover la tolerancia a un 12 o 15%. 12% está bien. Y voy a hacer nuevamente esa selección. Si yo selecciono, por ejemplo, ahora los verdes, podemos ver que ya me selecciona solamente los verdes. Pero si, por ejemplo, solamente queremos seleccionar este verde o un verde en particular, aquí es donde podemos seleccionar esta casilla de contiguo. Voy a seleccionar la casilla de contiguo. Voy a dar control D para deseleccionar.
y voy a dar clic sobre el verde que tenemos. Como pueden ver, me hizo la selección solamente en ese cuadro verde que tenemos y no en los demás. Si necesitamos agregar más elementos a la selección, pulsando la tecla Shift podemos agregar más elementos. Incluso pueden llegar a ser de otros colores. Una vez que tenemos la selección hecha, ya podemos pasar a realizar los cambios que necesitemos, como por ejemplo, simplemente eliminarlos con suprimir. O bien, voy a dar control Z, podemos aplicar algún filtro. O cualquier otra cosa que nosotros necesitemos hacer con esa imagen. Voy a dar control Z para regresar. Voy a dar control D para deseleccionar. Y voy a seleccionar esta casilla de anti-alias. Esa casilla con lo que nos va a ayudar, a lo mejor y no es muy visible, pero es difuminar un poco los bordes que tenemos en la selección. Como pueden ver ahí, me ha creado una selección prácticamente de todo el rosa, menos algunos detalles que tenemos aquí por fuera que están un poco difuminados. Pero de igual manera, si yo voy a dar control Z para deseleccionar. Si yo vuelvo a mi herramienta y quito el anti-alias, pueden ver que tal vez, les digo que tal vez no sea muy notorio, pero si tomamos atención, pueden ver cómo cambia un poco la selección. Voy a dar control Z de nuevo para que puedan comparar una selección con otra. Como ven, hay píxeles, por ejemplo, en estas partes que sí me toma en cuenta cuando no tengo activado el anti-alias. Digo, perdón, cuando tengo activado el anti-alias y cuando no lo tengo activado. Va de nuevo. Esto lo que va a generar es, cuando tengamos el anti-alias activado, va a suavizar esos bordes un poco. Para nuestras siguientes herramientas, las herramientas de marco, voy a ocultar estas dos capas y voy a dejar visible esta de persona. Esta herramienta lo que nos permite es crear selecciones, ya sea para eliminar o para seleccionar algunos aspectos de la imagen, como por ejemplo ahí. Yo puedo dar clic en suprimir para eliminar esa parte. Voy a dar control Z. También lo que podemos hacer con esas selecciones, por ejemplo, yo voy a dar control J. Y si se dan cuenta aquí en mi pestaña de capas, podemos ver cómo se me ha generado precisamente esa imagen que yo dupliqué con el comando control J. Si yo quito la vista de esta capa, podemos ver que aquí tengo una copia de esa selección que yo he creado. Voy a dar control D para deseleccionar. Voy a eliminar esta capa. Y de igual manera podemos seleccionar la capa, la herramienta de marco elíptico. Funciona de la misma manera, solo que de manera circular o elíptica, dependiendo
de cómo la utilicemos. Si simplemente damos clic y arrastramos, desde el centro donde dimos clic va a crecer la selección. Si yo presiono la tecla control, me va a crear un círculo perfecto. Puedo crear, por ejemplo, esa selección y nuevamente eliminar lo que tengo dentro de esa selección. Si yo, por ejemplo, le doy suprimir a esta imagen, me va a suprimir esa parte. Estas de aquí realmente no creo que las utilicemos mucho. Herramienta marco de columna. Esta herramienta lo que va a hacer es crearnos una columna. A lo mejor aquí es muy pequeña, con una anchura de 1 píxel. Vamos a darle unos 20 píxeles para que pueda ser visible. Y si se dan cuenta, eso es lo que nos hace. Nos crea una selección de 20 píxeles a lo alto de nuestra imagen. De igual manera, si escogemos el marco de fila, lo va a hacer, pero al horizontal. Aquí tal vez es muy poco, 1 píxel, por eso no la muestra. Vamos a hacer esto un poquito más ancho y ahora sí. Como pueden ver, ahí nos hace precisamente esa selección. La verdad es que yo lo utilizo muy poco, es más, sinceramente nunca lo he utilizado, pero tal vez puede ser útil para algunas personas o para ocasiones muy puntuales. Voy a dar control D para deseleccionar y la siguiente herramienta que tenemos aquí es la selección de mano alzada. Esta herramienta tiene varios modificadores aquí. Como podemos ver, el primero es mano alzada. Eso lo que nos va a permitir es hacer precisamente selecciones a mano alzada. Que después podemos modificar a nuestro gusto. Voy a dar control D para deseleccionar. El siguiente tipo que tenemos es polígono. Este tipo nos va a permitir crear trazados a partir de líneas que vayamos nosotros poniendo. Para poder generar nuestro trazado. O para poder generar nuestra selección, mejor dicho. Control D para deseleccionar. Y el magnético lo que nos permite, voy a hacer un poco de zoom. El tipo magnético va a trabajar conforme a variaciones de color. Por ejemplo, yo puedo dar clic aquí. Y la herramienta sola, por medio de diferencias de color, va a generar un trazado que nos va a ayudar a seleccionar la imagen en cuestión. De igual manera, ya con la selección creada podemos modificarla a nuestro gusto. Voy a hacer control D para deseleccionar. Bien, nuestra siguiente herramienta es esta que está aquí, nuestra herramienta de relleno. Esta lo que nos permite es generar un degradado. Lo podemos aplicar dentro de alguna imagen, pero la verdad es que no le veo yo mucha utilidad. Miren. Podemos seleccionar, por ejemplo, esta y generar el degradado. Como ven, no nos hace gran cosa. Incluso podemos aquí cambiar los colores. Para, por ejemplo, generar algo como esto. Pero también lo podemos aplicar desde, voy a hacer control Z para regresarme. Normalmente donde lo vamos a utilizar es creando una nueva capa de píxeles aquí desde la
Desde el panel de capas podemos ir aquí a este icono que dice capa de píxeles. Generamos nuestra capa de píxeles y ahora sí podemos seleccionar nuestra herramienta y aplicar ese degradado. De igual manera aquí podemos modificar sus colores. Y también tenemos aquí el tipo de degradado que queremos. Existen varios. Vamos a poner, por ejemplo, uno radial, solo para poner el ejemplo. Lo voy a llevar al centro. Me voy a alejar un poco. Y como pueden ver, ahí ya estamos aplicando nuestro degradado de forma radial. Y pues bueno, hay varios tipos. Pueden ustedes jugar con ellos para que vean más o menos las diferencias entre cada uno de ellos. Voy a dar control Z para regresarme hasta esta parte de aquí donde tengo generada mi capa de píxel, pero todavía no aplico el degradado. Y eso para explicar también la siguiente herramienta, que es esta de herramienta de relleno fluido. De esta manera, de igual manera, podemos nosotros seleccionar cualquier color. Vamos a poner este, por ejemplo, y al dar clic sobre nuestro espacio de trabajo, nos va a generar simplemente un relleno con el color que hayamos escogido. Nuestras siguientes herramientas, estas que tenemos aquí, los pinceles, vamos a seleccionarla y como ven se nos despliegan estas 4 opciones. La primera de ellas, esta de la herramienta de pincel de pintura, nos va a permitir pintar como si estuviéramos aplicando algún pincel. Estos pinceles los podemos encontrar desde el panel de aquí de pinceles. Vamos a encontrar varios. Pueden seleccionar los que más les gusten. De igual manera, ustedes pueden ir viendo los diferentes pinceles que hay. Si no encuentran este panel de pinceles, siempre lo podemos encontrar desde los 3 puntos de acá, en los paneles, y buscamos aquí pinceles. Listo, yo lo tengo activado. Si damos doble clic sobre nuestro pincel, aquí vamos a dar doble clic, nos sale este panel en el cual podemos hacerle modificaciones al pincel que estamos utilizando. Podemos modificar el tamaño, la acumulación, el espaciado, el flujo y la rotación. Cada uno de los pinceles tiene sus propios atributos, los cuales podemos cambiar. Pero realmente esto es lo que más que nada recomendaría que pudieran checar por si quieren personalizar algún pincel, perdón. Y si no les gustan los cambios que le hicieron, siempre pueden llegar aquí al botón de restablecer para tener el pincel de manera como estaba originalmente. Bien, vamos a cerrar esta pestaña. Y pues bueno, prácticamente eso es lo que nos permite. Podemos seleccionar varios pinceles y aplicarlos. Y listo. Voy a dejar esto así, es más. Igual acá tenemos las herramientas que ya me parece que ya vimos. Podemos elegir la anchura del pincel. La opacidad.
el flujo. Y poder activar lo que es el estabilizador. Aquí también podemos ir a las propiedades del pincel que se nos abrían dando doble clic en cada uno de los pinceles. Podemos activar el estabilizador con el modo cuerda. La longitud de la cuerda. Y de igual manera también podemos aplicar desde aquí algunos de los efectos, o mejor dicho, los mismos efectos que tenemos en el panel de capas. Este de aquí, si es que necesitamos modificar la actitud de solamente ese píxel o esa capa de píxel que estamos generando con nuestra herramienta de pincel. Muy bien, voy a dar control Z para regresarme. Voy a dejar esto como está. Voy a agarrar otro color, vamos a agarrar un amarillo. Voy a agarrar algún pincel, voy a pintar aquí para pasar a explicar la siguiente herramienta. Esta herramienta es el pincel mezclador. Este pincel lo que nos va a hacer es mezclarnos la información que tengamos cercana. Va a simular como si estuviéramos trabajando con un óleo o con una acuarela. Voy a bajar un poco el tamaño del pincel. Yo creo que por ahí está bien. Voy a poner visibles las capas y voy a dar clic aquí para que vean cómo esos colores se me van mezclando. Muy bien, para nuestro siguiente pincel de sustitución de color, voy a desactivar esta capa, voy a dejar activada esta de persona, la voy a seleccionar. Lo que nos va a permitir este pincel es precisamente sustituir, como dice por ahí, algún color. Si yo, por ejemplo, selecciono, vamos a dejarlo así, con el rojo que tenemos seleccionado. Vamos a seleccionarlo de aquí. Ahí está. Tenemos seleccionado nuestro pincel de sustitución de color y si yo doy clic, por ejemplo, sobre este azul que tenemos de fondo en nuestra capa de persona, voy a dar clic y como ven me va a colorear con ese color. Si se dan cuenta, tenemos por ejemplo aquí algunas herramientas. Muchas ya las conocemos, la anchura del pincel, ¿cómo se llama? La opacidad, el flujo, la dureza, la acumulación, nuestros estabilizadores y a lo mejor por ejemplo, que es la tolerancia del pincel. Aquí, por ejemplo, si yo doy clic sobre el fondo nuevamente, pueden ver que me respeta hasta cierto punto ese color que tenemos. Si nosotros subimos la tolerancia del pincel, vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí en un 43%. Voy a dar control Z para eliminar esa parte. Pero si yo vuelvo a dar clic y quiero volver a pintar esa parte, si se dan cuenta, ya me está pintando partes de el rostro de la persona, de la capa que tenemos. Esto es precisamente por la tolerancia que tenemos aquí. Pero bueno, de esta manera es como funciona esta herramienta de pincel de sustitución de color.
Voy a quitar el estabilizador. Y vamos con la siguiente herramienta, la herramienta Pixel. Esta herramienta funciona muy parecido a cómo funcionaba nuestro pincel si alguno de ustedes se acuerda o tuvo alguna vez Paint, funciona de la misma manera. Es un pincel duro en el cual igual podemos modificar, por ejemplo, aquí su anchura y las herramientas que ya conocemos, pero es un pincel, pues digamos que muy básico. Muy bien, voy a dar control Z para regresar mi imagen a como la tenía originalmente antes de que le hiciera todas las modificaciones. Listo, ahí tenemos. Nuestra siguiente herramienta es la herramienta de pincel borrador. Esta herramienta, pues como su nombre lo dice, nos va a permitir borrar elementos. Voy a bajar un poco el tamaño del pincel y vamos a aplicarlo así tal cual como lo tenemos. Si se dan cuenta, pues aquí me está borrando el fondo. Me ha creado, el asistente me dice que se ha añadido una capa de máscara, la cual vemos que ya se está aplicando precisamente a nuestra imagen. Un detalle importante de esta herramienta es de que solamente nos va a permitir borrar. Si nosotros lo que queremos es recuperar esa información que tenemos aquí, con este pincel no lo vamos a poder hacer. Nos tendríamos que ir aquí a nuestras herramientas de pincel, seleccionar el pincel de pintura y ahora sí, si nosotros seleccionamos el color blanco, voy a cambiar el pincel para que sea un pincel básico, normal, y lo voy a subir un poco de... Ahora sí, ya con este pincel voy a quitar el estabilizador. Con este pincel ahora sí lo que nos permite va a ser recuperar esa información. Y de esta manera ya recuperamos la información que teníamos en esa capa. Entonces, solo para que lo tengan en consideración, esta herramienta solamente nos va a permitir borrar. Y nuevamente hacer la aclaración de que para poder recuperar la información que tenemos dentro de la capa, tenemos que asegurarnos de que se nos esté creando esta máscara de capa, o bien nosotros mismos la podemos generar desde este icono de aquí que dice capa de máscara. Eso para poder recuperar la información que podamos tener dentro de esa capa. Aquí podemos borrarla y seleccionando nuevamente nuestro pincel, seleccionando nuestra máscara de capa, podemos recuperarla. Muy bien, la siguiente herramienta que tenemos aquí es la herramienta de pincel borrador de fondo. Esta herramienta nos va a permitir precisamente borrar el fondo de nuestras imágenes. De una manera un poco más fluida. La verdad es que esta herramienta yo no recomiendo tanto usarla.
ya que tiene sus contras, pero pues bueno, ahí está la herramienta como tal, ¿no? Yo para eliminar el fondo suelo mejor seleccionar el sujeto, y aplicar una máscara de capa, invertir la selección y ahora sí borrar ese fondo para que podamos editar esa máscara de capa si es que necesitamos añadir o sustraer la información de esa capa. Muy bien, voy a hacer control Z para regresarme. Y para explicar la siguiente herramienta, voy a eliminar esta máscara de capa, ya que voy a necesitar rasterizar esta imagen. Como se dan cuenta, tenemos el icono de imagen. Voy a eliminar la máscara de capa. Voy a seleccionarla, voy a dar clic derecho y voy a dar clic en rasterizar para que esta herramienta pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, nuestra herramienta de borrador fluido lo que va a hacer es, si se dan cuenta, aquí tenemos una tolerancia. Vamos a dejarla ahí en el 20% que tenemos y simplemente con la capa que queremos afectar seleccionada, vamos a dar clic sobre el elemento que necesitemos afectar. En este caso, nuevamente va a ser el fondo. Doy clic y si se dan cuenta, me ha borrado lo que es el fondo. Pero también, si se dan cuenta, no me ha creado esa máscara de capa. Entonces, hay que tener cuidado al momento de utilizar esta herramienta si es que queremos tener la mayor capacidad de afectar nuestras capas, pero poder recuperar la información que tengamos para poderles hacer modificaciones, modificaciones en algún futuro. Entonces, yo también por eso no recomiendo tanto esta herramienta. Siempre te puedes regresar con control Z para deshacer los cambios, entonces no hay ningún problema. No sé realmente si funcione generando una máscara de capa y dándole clic. Me parece que no. No. Elimina toda la información que tenemos de la capa y nos crea una máscara de capa completa, lo cual pues realmente no tiene mucho sentido. Voy a dar control Z para regresarme y voy a eliminar esta máscara de capa. Nuestras siguientes herramientas, las herramientas de pincel de ajuste. Tenemos nuestra herramienta de pincel de ajuste y si se dan cuenta, aquí me está mostrando una previsualización de lo que va a hacer esa herramienta. Tenemos los parámetros que ya conocemos aquí, la anchura, la opacidad, el flujo y la dureza. Vamos a subir la dureza al 100%. Aquí nos está mostrando cuál es el ajuste que se está haciendo al poner este pincel. Voy a bajar un poquito el tamaño del pincel. Vamos a ponerlo por ahí. Sí, ya está correcto. Aquí podemos seleccionar cuál es el ajuste que vamos a aplicar. Y por ejemplo, vamos a aplicar un HSL. Vamos a dar clic sostenido y vamos a tratar de hacerlo sobre la persona. Obviamente no lo estoy haciendo de manera obviamente lo estoy aplicando de manera rápida, es solo para que vean el ejemplo. Y listo. Una vez que yo suelto el clic, me aparece esta ventana donde podemos ver, más bien donde podemos aplicar ya los cambios que vamos a hacerle a ese filtro que aplicamos. Entonces aquí ya podemos controlar el cambio de tono, el cambio de saturación y el cambio de luminosidad. Lo podemos combinar, lo podemos eliminar, lo podemos restablecer, o bien si solamente cerramos la pestaña,
Si se dan cuenta, aquí nos ha creado ese pincel de ajuste, el cual de igual manera podemos dar doble clic para que nos lo muestre y lo podemos seguir editando con la herramienta de pincel, aplicando lo mismo que ya habíamos visto cuando aplicamos una máscara de capa. Si yo con el color blanco lo tengo de frente, añado, y si yo tengo el color negro, quito ese filtro. Entonces, de esa manera también podemos perfeccionar ese ajuste que aplicamos. Muy bien. Como ya se lo quité, voy a eliminar este ajuste y vamos a la siguiente herramienta, que es la herramienta de pincel, perdón, es la herramienta de pincel de subexposición. Voy a seleccionar mi capa. Aquí, si se están dando cuenta, lo voy a aplicar al 100% para que sea mucho más visible. Y voy a aplicar un poquito menos. Si se dan cuenta, aquí lo que me está haciendo este pincel de subexposición es precisamente subexponer o bien quitar luminosidad a esas partes que queremos afectar. Voy a dar control Z para regresarme y lo voy a aplicar de una manera un poco menos agresiva. Voy a bajar la dureza a un 30% y también voy a bajar la opacidad a un 60%. Y si se dan cuenta, ya el cambio es un poquito más sutil. Esta herramienta nos va a permitir opacar ciertos elementos que queramos modificar dentro de nuestras imágenes. Con nuestra siguiente herramienta sucede precisamente lo contrario. Esta herramienta de sobreexposición. Esta herramienta lo que va a hacer es darnos un poquito más de luminosidad. Que es precisamente lo que nos genera la sobreexposición. Y de igual manera tenemos estos valores que ya hemos visto que ya son comunes en este tipo de herramientas. La siguiente herramienta que tenemos aquí, la herramienta de pincel de esponja, lo que nos va a permitir es, dependiendo de qué seleccionemos, estas herramientas nuevamente ya las conocemos, pero estas de aquí son nuevas. Esta es la herramienta para saturar, que precisamente lo que va a hacer es saturar de color la parte que queramos afectar. Voy a dar control Z para regresarme. Pero también tenemos esta de aquí que es desaturar. Esta lo que va a hacer es lo contrario. Va a quitar esa saturación de color. Nuevamente voy a dar control Z. Voy a suavizar un poco estos parámetros de aquí para que sea una
para modificar más sutilmente la capa en la que estamos aplicando esto. Y bueno, tenemos nuevamente aquí saturar. Vamos a estar saturando la imagen. Ahí se puede ver, por ejemplo, en la playera. Un poquito. Voy a dar control Z para regresarme. Aquí voy a desaturar. Igualmente, no sé si lo pueden apreciar. Pero también tenemos estos modificadores de aquí que van a modificar la intensidad del color y trabajan de la mano con estos. Si nosotros aplicamos saturar la intensidad, lo que va a hacer es esos colores va a saturarlos un poquito más, pero si damos desaturar va a empezar a hacerlos un poco más grisáceos. No sé si, por ejemplo, ahí pueden ver que ya me empieza a desaturar el rostro y un poco el fondo de la imagen ya se ve un poco grisáceo. Y de igual manera con este de aquí, saturación HSL. HSL es Hue, Saturation and Levels. Y esto de igual manera lo que va a hacer es, vamos a saturarlo ahora. Va a jugar un poco con los colores de la imagen. Ahí si se dan cuenta ya estamos recuperando ese azul que teníamos aquí en el fondo. Y los colores de la persona y de la playera. Para esto es para lo que nos sirve la herramienta de esponja. Muy bien, vamos a pasar con nuestro siguiente grupo de herramientas y la primera herramienta que nos encontramos es la herramienta de pincel de filtro. Esta herramienta nos permite seleccionar aquí el filtro que queremos aplicar. Vamos a aplicar, por ejemplo, este de distorsión y se nos abre un submenú aquí. Vamos a aplicar este de diente de sierra. Y si se dan cuenta, nos genera ese efecto. Este es un efecto más o menos como un efecto de glitch. Lo podemos aplicar y como podemos ver, al lado de la miniatura se nos ha creado una máscara. Dando doble clic sobre esta máscara, podemos entrar a este panel en el cual podemos empezar a modificar los elementos que nos proporciona esta máscara de filtro. Como por ejemplo aquí la fuerza, que es como la cantidad, y el número de canales. Voy a cerrar este panel. Y de igual manera, si queremos modificar esta máscara, podemos irnos a la herramienta de pincel y modificarla como si fuera una máscara, de capa. Nuevamente regresamos a nuestro pincel de filtro. Y aquí igual, yo les recomiendo que vayan probando cada uno de los tipos de pinceles que nos da cada uno de los efectos. Y en algunas ocasiones nos muestra algunas herramientas, pueden ser herramientas diferentes. Por lo que explicarlos cada uno sería a lo mejor muy largo. Entonces les recomiendo que cada uno de ustedes vaya probando estas herramientas. Muy bien, voy a eliminar esta máscara de filtro y vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es la herramienta de pincel de desenfoque. Esta herramienta nos va a generar precisamente un desenfoque sobre lo que vayamos a aplicar. Vamos a seleccionar nuevamente nuestra capa y como se pueden ver,
como pueden apreciar, ahí ya nos está generando una previsualización. Lo podemos aplicar y como ven nos está generando ese desenfoque en la persona. Muy bien, voy a dar control Z para regresarme. Nuestro siguiente pincel es pincel de perfilado. Este pincel lo que va a hacer es darnos píxeles un poco más duros. Voy a aplicarlo aquí para que vean qué es lo que hace en la comisura de la playera. Si se dan cuenta, cada que lo aplico va haciendo un poco más notorio. Va como quemando esos píxeles para generar un mayor contraste o un mayor detalle. Voy a dar control Z para regresarme. Y nuestro siguiente pincel, el pincel mediano, lo que va a hacer es como aplanar esos colores. Si se dan cuenta, yo aquí lo aplico. Y me está, no sé cómo explicarlo, tal vez como si estuviéramos aplicando un filtro de como pintura al wash, como pintura con acrílico. Esa es la percepción que a mí me da. Muy bien, voy a dar control Z para regresarme. Y nuestra última herramienta de esta sección es la herramienta pincel de difuminado. Esta herramienta lo que nos va a hacer es difuminar ciertas partes. Si yo doy clic aquí y arrastro, pueden ver cómo voy difuminando esas partes. Y listo, para esto sirven estas herramientas. Nuestra siguiente herramienta, la herramienta de pincel de clonar, es esta de aquí. Si nosotros damos, pueden ver por ejemplo ahí que tengo dos cursores, por así decir. Uno que es una cruz y el círculo del tamaño del pincel. Muy bien. Si yo tecleo Alt, voy a seleccionar una muestra. Por ejemplo, yo voy a dar Alt más clic en el ratón y con eso ya seleccionamos esta muestra. Si yo me voy un poquito más para acá, pueden ver cómo la previsualización de mi pincel está seleccionando esa parte a la cual yo le di clic con Alt. Eso lo que nos está diciendo es que va a clonar precisamente esa parte en donde nosotros queramos aplicarla. Por ejemplo, la voy a aplicar aquí. Si se dan cuenta, mi pincel está clonando la parte que yo le dije e incluso si volteamos a ver la parte que está clonando, nos aparece un cursor con un más, con una cruz, la cual nos está diciendo qué parte es la que está clonando. Para esto nos sirve esta herramienta. Voy a dar control Z para regresarme. Y la otra herramienta, la herramienta pincel de deshacer, la verdad es que todavía no encuentro cómo utilizarla, ya que se necesita tener estados anteriores en los cuales hayas modificado la imagen y quieras recuperar esa parte, pero realmente eso lo podemos hacer siempre y cuando estemos utilizando precisamente nuestras máscaras de capas. Entonces, la verdad es que no le veo mucho sentido. Vamos a pasar a las siguientes herramientas. Las herramientas de restauración. Pincel de restauración. Voy a ocultar esta capa y voy a dejar visible esta capa de aquí de lunares. Voy a hacer control 0 para que nos muestre todo nuestro espacio de trabajo. Y bien, una vez que tenemos seleccionado ya nuestro pincel de restauración y tenemos seleccionada nuestra máscara a la cual queremos afectar, podemos, por ejemplo, aplicarla. Yo, por ejemplo, la voy a aplicar a los lunares para que vean qué es lo que nos hace.
Si se dan cuenta, restaura un poquito esas imágenes, nos puede quitar un poco las imperfecciones. Nuestra siguiente herramienta, la herramienta de pincel corrector. Nuevamente, si presionamos la tecla Alt, vamos a seleccionar una muestra que queramos prácticamente clonar. No funciona igual, pero sí de una manera muy similar. Yo voy a dar clic, por ejemplo, en esta parte de aquí y la voy a aplicar a este lunar que tenemos aquí. Entonces, como pueden ver, nos crea una mezcla entre la selección que hicimos y nos lo mezcla con la información que tenemos alrededor de donde aplicamos nuestro pincel. Nuevamente voy a dar Alt y voy a seleccionar una nueva muestra. Ahora la voy a seleccionar de aquí y la voy a aplicar a este otro lunar. Y como pueden ver, nos retoca esa información. Nuestra siguiente herramienta, la herramienta parche, lo que nos va a permitir es seleccionar una parte y esa parte la vamos a poder modificar buscando una muestra parecida con el cursor. Si se dan cuenta, yo generé mi parche y ahora lo está comparando con las muestras que tenemos, que yo estoy seleccionando con el cursor. Vamos a aplicar, por ejemplo, esta de aquí y listo. Simplemente damos clic afuera de la selección para que nos aplique los cambios. Nuestra siguiente herramienta, la herramienta de eliminación de imperfecciones. Voy a dar control Z para regresarme a donde teníamos los lunares. Listo. Esta herramienta también nos va a permitir eliminar imperfecciones, como por ejemplo los lunares que tenemos aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar lo que queremos modificar y arrastramos para tomar una muestra de donde queremos aplicar esa selección. Podemos subir aquí un poco nuestro tamaño del pincel para poder tomar una muestra más grande. Si queremos modificar, por ejemplo, este lunar que tenemos aquí, damos clic sostenido y vemos, por ejemplo, ahí me parece que es una buena opción, ya que no nos genera ningún borde ni algo que desentone con la selección, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono esta parte de aquí, vamos a seleccionar este lunar. Y si yo selecciono esto de acá, como pueden ver, sí es un poquito más notorio porque estoy seleccionando a lo mejor una parte más opaca de la imagen. Pero si selecciono yo píxeles que tengan más o menos la misma concentración de colores, lo podemos aplicar de manera correcta. Muy bien. Para nuestra siguiente herramienta, la herramienta de eliminación de ojos rojos, voy a ocultar esta capa y voy a dejar visible esta que tengo de aquí, que se llama ojos rojos. Seleccionamos nuestra herramienta de ojos rojos y como pueden ver, cuando nosotros damos clic sobre esos ojos rojos, nos elimina de manera automática esos halos rojos que se producen en ocasiones cuando utilizamos fotos con flash. La verdad es que ya casi no es muy común ver este tipo de imperfecciones en nuestras imágenes, pero si nos llega a pasar, tenemos esa herramienta para poder aplicarla. Y bueno, prácticamente sería todo, ya que las herramientas que tenemos aquí, las siguientes herramientas que tenemos es la herramienta pluma, que se trabaja de manera muy igual a nuestro estudio de vector. Se nos despliegan dos herramientas, que es la herramienta pluma y la herramienta nodo. Sabemos que con esta herramienta podemos hacer trazados y con la herramienta nodo podemos modificar
esos nodos que tenemos. Bien, esto nos puede servir para, por ejemplo, hacer un relleno y después podemos simplemente, por ejemplo, meter esta imagen que tenemos de ojos rojos dentro del trazado que creamos para que nos funcione de una manera similar a una máscara de capa. Es un ejemplo, pero la podemos usar de esta manera. Voy a dar control Z para regresarme. Voy a eliminar nuestra curva. De igual manera, las herramientas, las formas que tenemos aquí ya las conocemos. Nuestra herramienta de texto también ya las conocemos. Se trabaja de la misma manera que acá en el estudio de vector. Y nuestra herramienta de selección de color también sirve de la misma manera. La herramienta de la manita y la herramienta de zoom también ya las conocemos. Entonces, prácticamente sería todo para este curso. Espero que les haya gustado. Yo sé que a lo mejor es un poquito más complicado, es un poquito más tedioso que la parte de vector, pero bueno, espero que les esté gustando este curso. Una disculpa porque me tardé un poco en hacer este video tutorial, ya que hemos tenido afortunadamente mucho trabajo. Como les había comentado, es probable que no veamos la parte de diseño, ya que esto está más enfocado a la maquetación para revistas o para folletos. Y quedamos pendientes con la parte de la inteligencia artificial. Así que prácticamente con esto estaríamos dando término a nuestro curso de Affinity. Lo siguiente que vamos a ver por ahí es a lo mejor cómo hacer un semitono, o bien puedo hacer algún video sobre ya cómo armar un archivo para DTF, hacer todo el proceso completo, juntando tanto imágenes vectoriales como imágenes de mapa de bits, combinarlo todo y cómo puedan guardar sus archivos con la mayor calidad para que no tengan ningún problema al momento de generar sus archivos para impresión. Esto sería todo por el video de hoy. Nuevamente espero que les esté siendo de mucha utilidad y probablemente nuestro siguiente y último video sea más relacionado a cómo guardar tus archivos para impresión y los formatos aceptados para que podamos imprimir sus archivos de manera correcta. Pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Adiós.